Buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos en el contexto de esta primera noche de las Ideas Andinas 2021, cercanos al Amazonas. Este evento se lleva a cabo dentro del contexto de la sexta edición de la Noche de las Ideas, que se desarrolla, ¿no?, en más de 100 países este año. Entonces hemos decidido con los puestos diplomáticos de Venezuela, de Argentina, de Colombia y del Ecuador, de promover, ¿no?, y de hablar y difundir este asunto, que es el asunto amazónico, dentro de una temática que se llama cercanos. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos con este primer video, vamos a hablar justamente del enlace que existe entre cultura y antropología. Entonces, la temática de este día es ser cercanos, estar juntos, una mirada antropológica desde los países amazónicos y chaqueños. Quiero agradecer al puesto diplomático en Argentina, al Instituto Francés de Argentina y a Benoît Labat, en especial el agregado de cooperación universitaria. Un agradecimiento muy especial a ellos para todo el trabajo que hemos hecho juntos. Muchísimas gracias también al Instituto Francés que maneja todos esos eventos que llevamos a cabo dentro de este evento de la Noche de las Ideas. Y obviamente tenemos a nuestros dos ponentes del día. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Estamos con Florencia Tola. Gracias, Florencia, por haber aceptado nuestra invitación. Florencia Tola es doctora en antropología social y etnografía por la École des Hautes Études en Sciences Sociales, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en cotutela con la Universidad de Buenos Aires, y se desempeña, ¿no?, como profesora en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Desde el 2005 es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET, y es también investigadora asociada del equipo Enseignement et Recherche en Ethnologie amérindienne, Formación y Investigación en Etnología amerindia, del Consejo Nacional de la Recherche Científica, el CNRS, el Consejo Nacional de la Investigación Científica. Y desde 1998, ella realiza un trabajo de investigación etnográfica entre los indígenas Toba, del Chaco argentino, sobre temas relacionados con la cosmología, la cosmopolítica, la ontología, las nociones de persona y cuerpo, las emociones, el parentesco y el territorio. Entre los libros publicados se destacan, porque hay muchos, Concepción del cuerpo y de la persona dentro de un concepto amerindiano, Concepción du corps et de la personne dans un contexte amérindien, Yo no estoy solo en mi cuerpo, cuerpos, personas múltiples en lo COM, todos los TOBAS, del Gran Chaco, Reflexiones dislocadas, Pensamientos políticos y filosóficos COM, Gran Chaco, Ontología, Poder y Afectividad, que salió en 2013, el Teatro Chaqueño de las Crueldades, Memorias COM de la Violencia y el Poder. Bueno, son muchos libros y muchos artículos que ella publicó desde este año 1998 hasta hoy, y en 2020 Florencia recibió la decoración de Caballero en las órdenes de las Palmas Académicas por parte del Ministerio de Educación Nacional del gobierno francés por su desempeño académico y su labor en las relaciones universitarias y científicas entre ambos países, Francia y Argentina. Muchísimas gracias, Florencia, de nuevo por acompañarnos, y tendremos también la presencia de Ángel Bio. Ángel es docente y investigadora, es doctora en antropología social y cultural de la Universidad de Paris-Nanterre. Desde más de 20 años ella trabaja, ¿no?, en la Amazonia peruana y ecuatoriana sobre temas tan diversos como, por ejemplo, la alimentación, las organizaciones, la educación. Fue profesora invitada en la UNAM, ¿no?, la Universidad Nacional de México, en la Flaxo, sede de Ecuador, en la Universidad de Bordeaux, en Francia, y actualmente da cursos en la Universidad Andina Simón Bolívar.
ANGEL es parte de proyectos de investigación internacionales focalizados en agroforestería y cambio climático. Durante más de 5 años representó el Instituto Francés de Estudios Andinos en el Ecuador. Como consultora realiza también estudios sobre la cadena de valor de productos agrícolas con perspectiva de género. Facilita capacitaciones en liderazgo ambiental para los jóvenes amazónicos en el Ecuador. Es parte también del grupo de trabajo CLACSO, Economía Feminista Emancipatoria, y ha sido editora de varios libros, ha publicado numerosos artículos científicos, es autora de la primera monografía sobre la nación Zapara, El sueño de los Zaparas, publicado en 2011 en las ediciones de las FLAC. Entonces, muchísimas gracias de nuevo a ustedes por acompañarnos en este día. Vamos a empezar con la primera pregunta. Entonces, ¿qué es lo que reúne a los pueblos indígenas amazónicos y chaqueños en sus reivindicaciones político-territoriales? Voy a dejar la palabra a Florencia y después hablará Angael. Bueno, muchísimas gracias. Reitero mis agradecimientos a todas las instituciones que hacen posible año tras año la Noche de las Ideas. Y bueno, voy a comenzar e intentar ser breve en esta pregunta que en mi caso remite a mi etnografía entre los tobas o POM del Chaco argentino. Para eso, antes de empezar, me gustaría hacer una muy breve contextualización de lo que es la región del Gran Chaco, en la cual trabajo como antropóloga desde hace más de 20 años, y que quizás es menos conocida para el público que los Andes o que la Amazonía. El Gran Chaco es una vasta región, una llanura semiárida que se extiende sobre más de 1 millón de kilómetros cuadrados y que abarca países que son desde Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. En el Chaco actualmente viven más de 24 pueblos indígenas que han sido agrupados lingüísticamente en 6 familias lingüísticas, y entre ellas está la familia lingüística Guaycurú, que es la lengua o la familia lingüística que reúne al pueblo toba o POM. Estos pueblos chaqueños, como los tobas y otros, vivían antes de las conquistas de los territorios nacionales en función de una economía nómade o seminómade, disponían de amplios territorios para la caza, la pesca, la recolección de frutos, y fue con la ocupación de los territorios a partir de finales del siglo XIX y de la colonización que vino luego, que los indígenas de esta región fueron violentamente forzados a instalarse de forma sedentaria en comunidades agrícolas y a trabajar como mano de obra barata para los obrajes madereros, los ingenios azucareros, incluso bajo extremas condiciones de violencia y explotación. Se crearon, como en varias regiones, misiones religiosas, reservas estatales, que justamente tenían como objetivo concentrar a la población indígena, controlarla y transformarlos precisamente con el tiempo en ciudadanos, mano de obra barata para los colonos y las estancias de estas regiones recientemente conquistadas. Actualmente en el Gran Chaco, en Argentina, viven 126.000 indígenas tobas. Podemos decir que viven de la agricultura, pero que también algunos conservan sus formas de vida y de subsistencia tradicional, como es la caza, la pesca y la recolección de frutos. Algunos viven en comunidades rurales, pero como es bien sabido en toda Sudamérica, los pueblos indígenas han debido adaptarse a circunstancias contemporáneas de la globalización y por ende muchos indígenas hoy en día viven en barrios a las afueras de las ciudades, tanto del Chaco como fuera del Chaco. Hago esta pequeña contextualización para justamente dar cuenta de las transformaciones que se fueron dando, ¿no? En las últimas décadas podríamos decir que hubo una transformación enorme en el territorio chaqueño. Sufrió esta región un proceso creciente de expansión de la frontera agropecuaria y se convirtió en una zona importantísima de plantación de soja, hecho que fue motivado por los intentos de acompañar un progreso regional, no solo en Argentina, sino con el resto del Mercosur. Ahora, este proceso
con miras al progreso regional, tuvo consecuencias tremendas, como por ejemplo la expansión de la soja y de la ganadería ha aumentado las zonas deforestadas, la explotación de hidrocarburos, la contaminación de ríos y también, claro está, la depredación de recursos naturales que son fundamentales para los pueblos indígenas. Entonces, muchas de las comunidades indígenas fueron privadas de sus territorios ancestrales, vieron alteradas sus prácticas de subsistencia, sufrido desalojos, también atropellos dentro de sus propios lugares de residencia, es decir, vieron vulnerados todos sus derechos comunitarios, colectivos, entre ellos los derechos territoriales. Y a raíz de esto es que en las últimas décadas se agudizaron en Argentina reclamos de los pueblos indígenas chaqueños, en este caso hablo de los tobas, en pos de recuperar ese territorio ancestral. Se emprendieron, como es sabido, quizás cortes de ruta, tomas de escuela, huelgas de hambre, reclamos administrativos diversos, denuncias, en un movimiento independiente que se da a conocer por los indígenas mismos como la lucha. Es un movimiento que se opone para ellos claramente a lo que es el movimiento de la política. Cuando ellos hablan de la lucha, están queriendo decir la antítesis de lo que es la política. ¿Qué es la política? Básicamente sería el momento de las campañas electorales, las prácticas acompañadas de prácticas de dependencia y de paternalismo asociadas a los partidos políticos, etc. Ahora, ¿qué es la lucha? Yo me animaría a decir, en función de tu pregunta, que hoy en día, en este contexto chaqueño de neoextractivismo, que caracteriza la región chaqueña, pero también otras, la lucha es el elemento clave que da cohesión a estos pueblos chaqueños, además de los tobas. Es decir, en la lucha emergen líderes independientes de los partidos políticos, organizaciones intercomunitarias que nunca antes habían existido, e incluso interétnicas. En este movimiento independiente de la lucha, los indígenas chaqueños se vinculan con los mapuches, los collas, los diaguitas, los guaraníes y otros pueblos que se encuentran también inmersos en luchas y en movimientos reivindicativos. El tema fundamental de la lucha que los cuestiona es hoy en día, diría yo, el problema de la tierra. La lucha, en efecto, se nutre del activismo, de los derechos indigenistas, se articula con ONGs, con activistas, con antropólogos y también con organizaciones ambientalistas internacionales. Aquellos tobas que se nuclean en este movimiento político independiente de la lucha, es decir, el estar en lucha, elaboran sus reclamos ya no en función de la legislación local, exclusivamente, sino que han sido capacitados por abogados para conocer sus derechos a nivel internacional que Argentina ratificó. Y son, paradójicamente, considerados los rebeldes por los partidos políticos locales porque atentan, en cierto modo, contra las prácticas clientelistas y paternalistas que se instalaron en la región desde el momento en que los tobas se volvieron ciudadanos. Entonces, me interesa también, en esta pregunta, ya para cerrar, resaltar que la lucha, y acá es un dato interesante, retoma aspectos clásicos del liderazgo amerindio, adaptado obviamente a las formas actuales de organización sociopolítica. ¿Con esto qué quiero decir? Que los liderazgos chaqueños, como los amerindios en general, solían ser liderazgos provisionales, basados en la generación de consenso, basados en la oratoria, en la capacidad de persuasión y en el establecimiento de alianzas parentales, antiguamente, ¿no? Se consolidaba en épocas de guerra y menguaba en periodos de vida social más dispersa. Hoy en día podríamos decir que la lucha, a diferencia de la política, es justamente un movimiento que nuclea y que retoma y reivindica esos valores antiguos de los pueblos chaqueños, a tal punto que se ha creado una organización indígena llamada la Copiwini, que nuclea a los Com, los Quilagá, los Wichí y los Nibaclé, para precisamente
responder a las demandas de avasallamiento territorial. Y dentro de las estrategias y las lógicas más clásicas de los pueblos chaqueños, esta Copi-Wini funda, por ejemplo, su legitimación, su legitimidad, en lo que es el consenso, la capacidad de oratoria, el consejo de ancianos, el consejo de mujeres, prácticas que no son verticalistas, sino que lo que buscan es precisamente digamos, la clásica un poco que se ha estudiado en el Chaco con Pierre Clastres, esta idea de una sociedad más igualitaria que tiende precisamente a generar las bases del consenso por medio de formas de persuasión y de oratoria que buscan recoger la opinión colectiva para después el líder expresarla y que no se sienta que es la imposición del uno, de la voluntad individual por encima del grupo. Este sería como mi comentario un poco para pensar qué es lo que reúne hoy a los togas en el contexto contemporáneo, en función también de los desafíos regionales y locales, como pueblo. Muchísimas gracias, Florencia. Bueno, seguimos con Ángel. Ángel, ¿qué piensas tú sobre este asunto? Bueno, en primer lugar, gracias, Charles, por la invitación a participar de este conversatorio. El tema es muy pertinente y muy estimulante y me alegra mucho poder compartir este espacio con Florencia Tola. Entonces, por mi parte, hablaré desde lo que conozco en Ecuador especialmente. Recordamos que la parte amazónica del Ecuador corresponde a casi la mitad del territorio nacional, es decir, 49%. Y en este espacio viven 11 pueblos que aquí en Ecuador llamamos nacionalidades. 11 y solo 11 quedan de los muchos, digamos, que han existido. Unas que conozco más que otros, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que les reúne? Bueno, creo que en primer lugar, antes de entrar directamente en este tema, podríamos hablar de su historia. Cada pueblo es diferente, pero todos han sufrido, especialmente desde la colonización, las epidemias, unas el trabajo forzado durante el boom del caucho, hace apenas un siglo, las formas de evangelización brutales. Cuando yo estuve con los záparas hace 20 años, los misioneros no podían ni entrar en ciertas comunidades que les rechazaban, pero poco a poco el clientelismo que hay detrás, o más bien dentro de las iglesias, logró cambiar esta relación. Lo que comparten también estas naciones es la historia de la creación de la República del Ecuador, donde no fueron considerados como sujetos, y posteriormente hubo la colonización interna con las reformas agrarias en territorios presentados como baldio. Entonces, lo que les reúne hoy es a la vez el medio en el que se mueven, lo que llamamos mal la selva, y su defensa frente a intereses económicos estatales. Para explicar eso, quiero partir de dos conceptos, el primero siendo quichua, dos conceptos, el de causaxacha y el de común. En español, la palabra selva, que solimos usar, que yo también suelo usar, se refiere a un espacio donde hay una concentración de árboles. Pero para los amazónicos, cuando hablan de su territorio, cuando hablan de la selva, no la definen de esta manera. Para ellos, cuando dicen en quichua, sacha, en zápara, naku, en chicham, ikiam, detrás de eso, detrás de estas palabras, dicen a la vez que en este medio sí hay árboles, todo tipo de vegetales, de animales, de ríos, grandes, pequeños, que son también personas con agencia, intencionalidad, con quienes pueden intercambiar en ciertos momentos, se pueden comunicar entre ellos. Y Causaxacha, el concepto que mencioné al inicio, en quichua significa selva viviente. Es decir, que hay todo un mundo de personas, más allá de los humanos en sus territorios, hay personas con quienes crean también relaciones durables. Podemos decir que
las ontologías de los compañeros amazónicos incluyen estos aspectos. Y eso es fundamental entenderlo para comprender el porqué de la defensa de los territorios. El concepto de común, en cambio, se refiere a recursos que se comparten, que están sujetos a una gestión común y que se mantienen colectivamente, gracias a normas establecidas también colectivamente, tanto para preservar el recurso como para asegurar que sea utilizado por todos los interesados. Eso es el concepto de común que conocemos, ¿no? La selva viviente es un común, es un espacio, pero no visto como un simple recurso, donde habitan diferentes seres que comparten lo que les ofrece este medio y lo hacen de tal manera que es conservado, mantenido, con una gestión colectiva, comunitaria, sostenible, una gobernanza ejercida conjuntamente entre los humanos que viven ahí y los otros seres vivos, gracias a la intervención de los que pueden comunicarse con ellos. Pero en cambio, esta selva viviente, Cauca Xacha, este espacio, visto desde el Estado y las compañías extractivistas, este espacio contiene recursos comercializables. Que hablemos de madera, existe ahora aquí en Ecuador una alza histórica de la venta de balsa de la Amazonía que provoca la deforestación de miles de hectáreas. Eso pasa ahorita y ya desde hace unos meses. Y eso, entonces, estos recursos comercializables son también, por supuesto, el petróleo y diferentes tipos de minerales. Según convenios internacionales, pero también según la constitución aquí del país, para acceder a estos recursos y explotarlos, las comunidades locales deben dar su consentimiento. Sin embargo, la experiencia de las naciones originarias amazónicas ecuatorianas ha mostrado que este derecho no es respetado, que se trate de los ideólogos de Cauca Xacha, que son el pueblo quichua de Sarayaku, que se trate de mis hermanos záparas o de los shuar de Nankins, entre muchos ejemplos. Y por eso, muchas veces en los medios vemos las luchas también de esos pueblos. Las naciones amazónicas comparten entonces esta misma lucha que les reúne. Entonces no es la misma lucha que la que mencionaba, no hay el mismo sentido detrás de este término, como lo mencionaba Florencia, comparten estas luchas en diferentes espacios, regionales o internacionales también. Acercamientos y alianzas interétnicas son necesarias para la defensa de los territorios indígenas. En este sentido, quiero mencionar también que la CONFEñé, la Confederación de las Naciones Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, y también la COICA, la coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica de los 9 países, tiene un papel muy importante. En Ecuador, estas luchas son también respaldadas por la CONAIE, la histórica Confederación de las Naciones Indígenas del Ecuador, quien acompaña estos procesos. Es decir, que más allá de la movilización de las naciones amazónicas, las mismas pueden contar con el apoyo de la CONAIE. Por ejemplo, hace poco tiempo, 3 meses, un poquito menos, en noviembre del 2020, entonces, una delegación zápara llegó a Quito para entregar un oficio al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, pero también a la empresa Andes Petroleum, recordando a estas instituciones los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y exigiendo la anulación del contrato entre el Estado y la compañía. En esta manifestación participaron también compañeros andinos. Entonces, para terminar, yo creo que hoy observamos que los territorios de todas las naciones amazónicas son vulnerados. La ampliación de las fronteras petroleras, mineras, pero también agrícolas, ha creado conflictos de varios tipos, conflictos internos, a veces, eso sí, ni hablar, y conflictos con el Estado. Actualmente ningún pueblo siendo vulnerado en sus derechos al no haber dado su consentimiento previo, libre, informado, puede responder solo frente al Estado o a la compañía extractivista. Bueno, muchas gracias, Angaela.
bueno, quiero seguir, ¿no?, con la próxima pregunta, digamos, como antropólogos, ¿no?, antropólogas más que todo, en este caso, que han hecho un trabajo, ¿no?, de campo de larga duración en el Chaco argentino, como con el pueblo Atoba, ¿no?, en la Amazonía ecuatoriana con el pueblo Zapara. ¿Qué podrían decir ustedes acerca de lo que significa ser cercanos para ellos? Por medio de qué prácticas finalmente sociales se produce esta cercanía. Sería mi segunda pregunta y voy a dejar la palabra a Gael. Bueno, gracias. Gracias. A mí me gusta mucho esta pregunta porque me permite hablar un poquito del pueblo Zapara. Este año, estamos en 2021, se celebran los 20 años de la proclamación de la UNESCO, que reconoció la lengua y la cultura Zapara como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Entonces, a esta época yo empecé a trabajar con ellos, exactamente en el 2000. Lo que lo entendí al acercarme yo misma de la nación Zapara. Entonces, brevemente, ¿quiénes son los záparas, no? Los záparas del Ecuador viven en la provincia de Pastaza, en comunidades accesibles por avioneta. Son comunidades pequeñas, de unas pocas familias extendidas. O sea, raras veces hay comunidades de más de cinco casas, digamos, 5 familias. Unos pocos ancianos y ancianas aún pueden conversar en zápara, pero con la quichuización que sucedió décadas atrás, todos hablan quichua. Ahora, lamentablemente diría, en unas comunidades los niños a veces conversan directamente en castellano. Entonces es preocupante ver también la rapidez con la que una lengua, por ser la lengua nacional dominante, logra ingresar en estos espacios. Hace 20 años hubiera respondido a su pregunta diciendo que ser cercanos participa del compartir conocimientos, lenguas, formas de hacer, por ejemplo, las canastas. Cada nación tiene su forma de tejer, de diseñar sus productos, de pintar la mocagua, la cerámica, para servir la chicha de yuca. A esa época, sí, en todas esas comunidades, las hamacas de chambiera seguían siendo un objeto de intercambio, o sea, hablamos de hace 20 años. También hubiera mencionado que son cercanos los que son incluidos en el término runa pura, es decir, traducción literal sería entre los que son runa, entre personas. Pueden ser los que son záparas o los que hablan quichua, o los que son indígenas amazónicos, según el contexto. Entonces, runa es usado también para caracterizar los seres no humanos, que son personas con las cuales se puede comunicar a través de visiones, de sueños. Hoy, 2021, diría que ser cercanos para ellos es ser parte de un colectivo de personas que comparten una misma visión sobre la selva viviente Naku, que comparten sentimientos, que comparten un camino para la defensa de su cultura, de su lengua, de su territorio, todavía amenazado por la explotación petrolera, por ejemplo. Entonces, las personas que llegan a su territorio actualmente, sea como turistas, son invitadas a comprender esta visión, son invitadas a sentir a las personas, humanas o no, que les rodean, y a compartir esta experiencia, como luego, o sea, cuando digo compartir esta experiencia, es decir, hablar de eso, mencionar en otros espacios qué está pasando en el territorio zápara, cómo se puede sentir estos seres, estos árboles, pero también cómo se pueden recibir los sueños y vivir con ellos, digamos. Y todo eso al momento de compartir esta vivencia fuera del territorio, cuando uno regresa a su casa, es como un acto de apoyo a la defensa de la cultura y del territorio amenazado de los záparas. Hay que decir también que ser cercanos para una nación de menos de 600 miembros no se puede limitar a
los que, por ejemplo, se reconocen como sáparas. La cercanía se debe a la intención que hay detrás de la relación. Entonces, finalmente, ¿cómo hablar de los sáparas sin hablar de sueños? Yo personalmente entendí que era cercana, era parte de este colectivo cuando entré en el colectivo de los que soñan bien, los que poseen el buen sueño como capacidad, Ali Muscuyo. Y entonces, ¿qué es el sueño? Para los záparas, bueno, para ellos la importancia del sueño se puede explicar diciendo que para ellos el sueño es una visión enviada por un agente, una persona, a uno. Entonces, cuando soñamos, recibimos un sueño. No es que soñamos hacia afuera, es que recibimos un sueño de una persona, humana o no humana, pero es un contenido que nos es enviado. Entonces, recuerdan sus sueños, pero también saben enviar sueños. Y a veces, y hice yo esta experiencia, 2 personas o hasta 3 pueden juntos recibir el mismo sueño. Y creo que eso es el señal óptimo para responder bien a su pregunta. Eso es el señal óptimo probablemente de la relación tan estrecha que puede unir las personas. Gracias, Gael. Bueno, voy a hacer la misma pregunta, ¿no?, a Florencia. ¿Qué significaría ser cercanos, ¿no?, para el pueblo Toba en el Chaco argentino? Voy a retomar entonces algunos conceptos que ya expresó Gael sin duda, porque, digamos, en la cosmología chaqueña, como en aquella de diversos pueblos amazónicos, todo es potencialmente persona. Es decir, todo habla, todo afecta y todo es afectado por otros. Desde el nacimiento, la fertilidad, la infertilidad, los aspectos, las enfermedades, la salud, la apariencia misma del cuerpo o la muerte, están asociados indefectiblemente a las actividades y a las intenciones de otros seres humanos y también de otros seres, como decía Gael, no humanos. Espíritus dueños de animales, muertos, habitantes de la noche, y otras entidades consideradas por ellos persona o siahawa, tienen la facultad entonces de ejercer acciones sobre los seres humanos y determinar el curso de su vida o incluso su muerte. Entonces el devenir de la persona humana depende de este conjunto de relaciones que ella sostiene con animales, con plantas, con aquello que llamamos espíritus, en una abigarrada red de relaciones. Este exceso, por decirlo de alguna manera, se expresa en el hecho de que todas las entidades pensadas como personas se encuentran potencialmente imbrincadas entre sí, asociadas, entrelazadas. Más que circunscriptas a los contornos de su cuero, de su piel, de su cuerpo, las personas se expanden hacia otros seres con cuerpos también porosos, se componen de extensiones corporales o de componentes de otras personas y de otros cuerpos que se van adosando a sí mismo y que se van desprendiendo de sí mismo según las relaciones que se emprendan. Entonces, en esta sociocosmología chaqueña, ser persona, más allá del humano, implica el mantenimiento, como podemos imaginarnos, de vínculos intersubjetivos y del establecimiento de acuerdos con una enorme diversidad de seres que pueblan el mundo. Estas relaciones involucran una permanente confrontación de poder, porque sabemos que hay luchas chamánicas, luchas por anexar o quitar poder, y así entonces debe crearse, y el chamán es el especialista, una hábil diplomacia para consensuar decisiones en los seres del universo y obtener lo que se desea bajo el menor riesgo posible. Entonces, en este contexto, me parece a mí, sociocosmológico, ontológico, ser cercano parecería en algún punto ser la condición par default de humanos y no humanos. Es decir, en la medida en que humanos, o que entre humanos y entre humanos y no humanos circulan componentes, fluidos, sustancias, apariencias, nombres, emociones, afectos, intenciones, podríamos pensar que
que los diversos componentes del mundo se encuentran de por sí cercanos y entrelazados. Entonces el punto es, por un lado, me pregunto es cómo se separa aquello que a priori es o puede ser cercano en la medida en que nos compone como personas humanas a partir de otros. Y por otro lado, en la medida en que no todos los seres humanos, ni todos los existentes componen para los TOBAS esta estrecha red de relaciones que hablé, relaciones que oscilan, como es muy común, entre la compasión y la predación, ¿cuáles serían las prácticas que a diario tienen que tejer para lograr esa cercanía ya del orden de lo más íntimo, ¿no? Porque la cercanía par default ya existe. Entonces, con respecto al primer interrogante, yo diría que existen diversas modalidades de separar o de crear distancias entre entidades potencialmente cercanas. Por ejemplo, con el mundo animal existen técnicas diversas para evitar excesos de cercanía con determinados animales que, de no mantenerse lejanos, podrían hasta incidir, por ejemplo, en la apariencia que va a adoptar el bebé en gestación, podrían incidir en la salud, en la vida, en los estados mentales y emocionales, e incluso en la muerte de los humanos. Y con el mundo de quienes no son indígenas, de quienes no son TOBAS, estas distancias son más difíciles de establecer, pues quien no comparta la vida íntima, el hogar, la crianza, los fluidos y la experiencia diaria, difícilmente pueda ser considerado un cercano. Con respecto al segundo interrogante que planteé, diría que la comensalidad, es decir, el comer juntos, el compartir el mismo techo, el compartir sustancias alimenticias, vegetales y fluidos corporales, el compartir sueños, como recién decía Angael, son, digamos, el compartir estos con quienes gradualmente son, o sea, el hecho de compartir esto entre personas humanas y no humanas es lo que va a permitir este devenir cercano más íntimo. Es decir, no por sostener lazos biológicos se es cercano, y por no poseerlos se es distante. Es decir, son las prácticas de lo que el antropólogo norteamericano Marshall Sahlins llamó the mutuality of being, o la mutualidad del ser, que se crean y que se consolidan a través del parentesco, que uno se vuelve cercano, se vuelve familiar, se vuelve proche. Y en este proceso diría yo que intervienen acciones ligadas a la creación de esta mutuality o mutualidad del ser por medio de lo que entendemos prácticas positivas, como por ejemplo prácticas de cuidado, de afecto, prácticas de, no sé, de solidaridad, de compartir, pero también por medio de prácticas que solemos catalogar nosotros como negativas, como son precisamente la brujería, el chamanismo de orden más para vengar, por medio también de los celos, prácticas que en algún punto pareciera que tienden a distanciar por momentos a quienes se encuentran demasiado cercanos. Es decir, para mi gusto, serían como las dos caras de la misma cinta de Moebius, en el sentido de que hay una cercanía par default que existe en el universo por esta circulación constante de componentes que nos hacen humanos y no humanos, pero al mismo tiempo hay como una tendencia a quebrar esa red, esa cercanía, por medio de prácticas que no son la contracara de la socialidad, como se lo pensó en algún momento, la brujería, el chamanismo, los celos, el odio, sino que son prácticas que crean también vida social y lazo social, porque muchas veces estas prácticas se efectúan entre cercanos. Entonces ahí me parece que justamente radica la complejidad de esta pregunta de qué significa ser cercano en estos universos cosmológicos en donde claramente la distancia entre yo y el otro, entre humano y animal, entre humano y espíritu, o entre cuerpo y alma, no están rigiendo la forma de componer el mundo. Muchas gracias, Florencia. Sí, claro, hemos hablado, ¿no?, de lo que significa ser cercanos
para ellos, ¿no? Para esos dos pueblos, los záparas y los tobas. Sería interesante también hablar de lo que significaría ser cercanos de ellos y cómo nosotros ahora podemos compartir justamente un mundo común. Por eso tal vez podríamos terminar, ¿no? Concluir sobre eso, sobre algo más actual, digamos, y hablar del aporte, ¿no? De la antropología en esos tiempos que vivimos ahora complicados, ¿no? De crisis ambiental, política y social. ¿Cuál sería el aporte, ¿no? de esta ciencia para justamente afrontar juntos este desafío enorme? Porque no sabemos ahora, cuando hablamos como cuándo vamos a salir de esa crisis, vamos a salir o no de esta crisis. Es interesante y ver cómo nosotros reaccionamos como, digamos, en este caso, hombre europeo o personas que viven en la ciudad versus las personas que viven en el bosque. Entonces, tal vez empezamos contigo de nuevo, Florencia. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este asunto? Justamente la idea, entonces, para retomar un poco lo que venía diciendo y llegar a la conclusión que preguntás, en este universo interconectado al cual hice referencia, hecho de personas que se descomponen y que se componen de unos y de otros, la diplomacia cósmica es clave. Y es posible en la medida en que en determinados contextos los seres humanos, pero también los seres no humanos, poseen algo común que se llama en Toba Inquín, que nosotros llamaríamos alma, conciencia, subjetividad, interioridad, y que es lo que permite la comunicación entre las distintas especies y la circulación de componentes entre todos ellos. Entonces, cuando pensamos la relación de los tobas con la tierra y los reclamos reivindicativos que la lucha emprende hoy en día, diríamos que esto no están lejos de esta ontología, de esta forma de componer el mundo, porque se rigen precisamente por las mismas reglas que se rigen las relaciones entre los humanos, o sea, la relación de los tobas con el monte, con el territorio, es del mismo orden de la relación que rige las relaciones entre humanos y entre humanos y no humanos. Entonces, la relación de los tobas con la tierra no puede ser pensada jamás con los mismos parámetros con los cuales se piensa esta relación en una ontología que separa tajantemente naturaleza-cultura, que nos ha llevado al mundo y a la crisis contemporánea, y tampoco en una ontología en la que los únicos detentores de cultura, por decirlo de alguna manera, son los seres humanos. Entonces, es acá donde creo que puede pensarse algunos de los aportes de la antropología al mundo contemporáneo en el cual viven los pueblos indígenas. Cuando los tobas reclaman territorio, por ejemplo, argumentando que la tierra es vida, que es el gran lema común a los reclamos de la lucha, ellos muestran, diría yo, la cara visible de una relación con la tierra y de una realidad que es mucho más ambigua con el territorio, con los recursos naturales, con la selva y con todos ustedes. Es mucho más ambigua porque, para el que hace etnografía con los pueblos indígenas, sabe que todo ese universo no humano, del monte, etcétera, también está cargado de depredación y de muerte. Entonces, es la ambigüedad la que rige la relación de los seres humanos con la selva y con sus seres. Y en las relaciones interétnicas, ¿qué pasa? Esta ambigüedad, en algún punto, tiene que ser depurada de su lado más oscuro, para los blancos, para evitar conflictos ontológicos de difícil resolución, porque justamente son consecuencias de la subalternidad de los pueblos indígenas hoy en día. Y es acá donde la antropología, creo yo, tiene mucho para aportar a la hora de evitar imágenes idealizadas de los pueblos indígenas como nobles salvajes o como ecólogos natos. ¿Por qué? Porque algunos agentes bien intencionados, claramente algunos agentes no indígenas, activistas, ONGs o ambientalistas, suelen idealizar la relación de los pueblos indígenas chaqueños con su territorio y ven en los indígenas a protectores natos de la naturaleza, ecologistas, a seres respetuosos de la madre tierra, porque ven la vida y no la depredan, en un difundido movimiento, te diría que hasta sudamericano, que es un cierto pachamamismo
que se extendió de los Andes a las tierras bajas. Los indígenas entonces respetarían la tierra porque en ella ven vida y por ende no la depredarían. Cosas que hoy en día podrían incluso ser bastante matizadas. Y creo que nuestra labor como antropólogos es en parte precisamente desestructurar estos prejuicios, ya sea del mal salvaje o del buen salvaje, para ver realmente cuáles son nuestros interlocutores a la hora de escuchar sus reclamos reivindicativos, por ejemplo, respecto del territorio. Y para cerrar, me gustaría retomar una idea levi-straussiana que sostiene precisamente que la antropología es una ciencia revolucionaria. ¿Por qué? Porque nos permite vernos a nosotros mismos a través de los ojos de los otros, de estos otros con los que trabajamos. Y de este modo podemos entender que el camino que el occidente moderno y que el capitalismo industrial tomaron no son el único posible. Entonces, si otros pueblos eligieron componer mundos distintos de los nuestros en muchos aspectos, por ejemplo, dotando de vitalidad, humanidad a la selva o al monte, esto puede ayudarnos a imaginar formas alternativas para transformarnos como sociedad. Yo creo que el paso por la alteridad, y aquellos que hemos hecho etnografía de larga duración lo hemos vivido, el paso por la alteridad resulta fundamental para transformar no solo los modos de vivir, de los que hablaba recién, sino también nuestras propias categorías, nuestros propios conceptos, con los cuales pensamos y componemos nuestro propio mundo, que sin duda está hecho de activismo, oposición naturaleza-cultura, el humano por encima de todos. Me parece que en este punto la antropología es la ciencia revolucionaria, diría yo, retomando a Levi-Strauss, porque tiene mucho para brindarle a las otras disciplinas y a la humanidad en general sobre otros caminos alternativos son posibles, y el proyecto de los pueblos indígenas, como diría Viveiros de Castro, el antropólogo brasileño, no es un proyecto del pasado, sino un proyecto de futuro. Gracias, Florencia. Muy interesante. Yo creo que podríamos terminar, ¿no?, con Algael. Y ¿cuál sería tu punto de vista sobre eso, ¿no?, el aporte de tu ciencia, la antropología, en esos tiempos de crisis? ¿Cuál sería el punto de vista, no sé, de un Zápara sobre lo que pasa? Es difícil hablar por lo demás, pero a mí me parece interesante entender tu punto de vista. Gracias. Mira, me encantó la respuesta de Florencia. Yo creo que en estos tiempos, en estos contextos de crisis, como antropólogas, antropólogos, debemos en primer lugar hacer conocer las situaciones que observamos, pero también involucrarnos a favor de la defensa de los derechos humanos y de los territorios indígenas, porque tu pregunta es en estos tiempos de crisis. Entonces, tenemos que ser, creo que los antropólogos son conscientes de eso, pero muchas veces se quedan todavía en sus oficinas. Otros pueden temer perder un puesto de trabajo por expresarse, eso existe. También quisiera mencionar que al haber compartido años de vivencia con naciones originarias, entendemos los motivos de la defensa de los territorios, así que debemos convertirnos en intérpretes, traductores o, como lo decía Florencia, en diplomatas, llevando esta palabra. De esta manera, como tú lo decías, Charles, al momento de hacer la pregunta, podemos llegar a hacer conocer estas voces indígenas a Europa y otros espacios sin hablar por ellos. Y eso es lo que hicieron, por ejemplo, en la declaratoria de Causac-Sacha, que fue presentada en la COP21 en Francia, y eso era la intención a la vez del pueblo Sarayaku, con el apoyo de un antropólogo que se hizo diplomata, que se hizo intérprete, que es Eduardo Kohn, por ejemplo. Entonces, la otra cosa que quiero mencionar es que también ha sido comprobado por muchos estudios en la cuenca amazónica que donde hay territorios indígenas delimitados y respetados, eso es importante, delimitados y respetados,
no solo la diversidad es más alta, pero también la deforestación y sus nefastas consecuencias para el clima, para la vida en la selva, son muy reducidas. Fuera de los territorios indígenas, en cambio, los índices de deforestación son 5 veces superiores. Y eso no es una cifra de hoy, es una cifra de hace como 3 años. Entonces, con lo que pasó en 2019, con lo que pasó en 2020, mucho más todavía. Todo eso para decir que la defensa de los territorios indígenas también es esencial. Pero tú me preguntaste sobre la antropología. Entonces yo creo que, en fin, la antropología, con lo que mencioné brevemente antes, no puede quedarse atrás y debe ahora desarrollar aún más los estudios sociales y políticos en cooperación, eso sí, con las mismas comunidades, en una relación dialógica, comprendiendo sus procesos de lucha en defensa de la vida, del territorio, de la cultura, que son elementos fundantes de su existencia. Y claro, una persona como Florencia que está escuchando, para ella eso no es nada nuevo, pero todavía hay esta idea en una rama, digamos, de la antropología que estudiamos y nos quedamos un poquito atrás observando, tomando distancia. Creo que no hay que tomar demasiado distancia. Para ciertos análisis tomemos mucha distancia, pero cuando es tiempo de hablar, estemos cercanos, seamos cercanos. Entonces, también en otras palabras, tal vez en la antropología, la idea, lo que se puede esperar es que la antropología esté junto a los pueblos. Y como lo acaba de mencionar o de recordarnos Florencia, la antropología sí puede ser revolucionaria, ¿no? Entonces, ya, intentemos cambiar un poquito las cosas. Muchísimas gracias, Angael. Bueno, se acabó el tiempo y les agradezco muchísimo por su tiempo. Creo que fue muy interesante no hablar un poquito de lo que pasa en esos pueblos indígenas. Como ustedes lo dijeron, es que nosotros en Europa en especial no sabemos mucho de lo que pasa en esta parte, ¿no? de la Amazonia. Entonces tendremos otros videos, ¿no? dentro de esta Noche de las Ideas 2021 cercanos al Amazonas. Vamos a hablar del papel de los museos sobre la memoria, cómo se guarda, cómo se conserva la memoria en los pueblos de la Amazonia. Vamos a trabajar con la Fundación de los Museos de Quito, el Museo Precolombino de la Lavado, y algunos invitados, ¿no? de la zona andina. Tendremos también un video sobre el cine. Vamos a hablar con directores de cine que trabajan en la Amazonia, que producen cine, vienen de Venezuela, de Colombia, de Argentina y del Ecuador. Vamos a hablar de lo que es producir, difundir el cine amazónico. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, Angael y Florencia. Nos vemos pronto con otros encuentros, otras conferencias. A todo el público, muchísimas gracias por su presencia y seguimos todo este fin de semana con esta Noche de las Ideas, la 6ª edición. Hasta luego y gracias.